Hola, buenos días. Soy Amir Al-Hassani Maturano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de las Islas Baleares. Y en primer lugar quiero agradecer al Comité Científico y Organizador poder presentar este breve vídeo, deseando obviamente que pueda ser publicado por escrito para que pueda consultarse de manera más desarrollada. El mismo tiene como misión reflexionar sobre el presente discurso de odio en las redes sociales. Antes que nada, consideramos que en nuestras sociedades modernas, abiertas y pluralistas, la libertad de expresión es piedra angular de un sistema democrático constitucional. El término discurso de odio, proveniente de una expresión norteamericana, hate speech, engloba no únicamente expresiones escritas, sino también símbolos y actos simbólicos. En suma, bajo este rótulo del término discursos, se agrupan sentimientos u emociones, entre las que localizamos, por ejemplo, a la humillación y el desprecio. Por otro lado, la definición jurídica del mismo se ubicaría en la que señaló el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que dice así: como es toda forma de expresión que difunda, incite, promueve o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. Esto quiere decir que el discurso pretende estigmatizar a determinados colectivos o grupos, a fin de dirigir una aversión hacia un colectivo con unos rangos semejantes. El problema es sumo, como nos revela varios acontecimientos diarios, ya que si comenzamos a cercenar la libertad, abrimos un camino hacia el conocido populismo. Por este motivo, la libertad de expresión es un bien preciado de cualquier sociedad abierta, aunque necesariamente el derecho también al reconocimiento de la propia dignidad también es un bien innegociable en cualquier sociedad que sea lo suficientemente inteligente como para percatarse de que el núcleo de la vida social no lo forman individuos aislados empeñados en jugar juegos de suma negativa. Por esa razón, y otras que avanzaremos, una reinterpretación de la libertad de expresión resulta muy conveniente para afrontar los nuevos desafíos conjurados por los enemigos de la misma democracia. Y justamente esa es la misión que desean alcanzar esa oposición democrática: que la propia democracia se traicione a sí misma. En esta colisión entre derechos, nos referimos a la libertad de expresión y o comunicación por un lado y por otro a la dignidad humana, se requiere una interpretación finalista de la expresión discurso del odio, que pueda limitarse, pero siempre apostando por un modelo liberal de convivencia. Sin ser un tema reciente, pues no es un tema desconocido, se trataría de aclarar qué discurso ofensivo estaría protegido por la libertad de expresión y, en cambio, qué ideas repulsivas desde el punto de vista de la dignidad o el honor no estarían protegidas por la libertad de expresión. Sin entrar en esta comunicación más allá en determinar, con la dificultad que reside en ello, si el discurso puede ser considerado delito o infracción. Al realizar un análisis breve de la esfera pública, reparamos que se asientan con fuerza unos nuevos movimientos populistas, algunos incluso ya instalados en el poder ejecutivo o el poder legislativo de varios estados modernos, que configuran en sus discursos una identidad que consideran como la exclusiva para todo el conjunto de la ciudadanía. Así, sus discursos están caracterizados por un recurso constante al discurso del odio y por otro lado también al nacionalismo populista. Por consiguiente, estos discursos serían una herramienta política comunicativa para ellos, que se centran en varios anclajes programáticos en su posición ideológica, opuestos a los que tiene estudiada la politología, que son los conocidos del eje izquierda-derecha, con mayor énfasis tras la aparición de nuevos derechos como el respeto a las minorías o la protección al medio ambiente. Como resultado, observamos que emerge una movilización heterogénea, un sector interclasista, con una apelación constante al pueblo con identidad propia, pero colectiva.
Ellos mismos se autoconsideran representantes legítimos ante los enemigos. Ahora bien, esa identidad es una identidad imaginaria colectiva. De ahí que el odio les permite agrupar a distintos sectores de la sociedad, confirmando el binario conocido como nosotros contra ellos. Un discurso político que alza el simbolismo antes que la naturaleza ideológica, pues si no sería difícil movilizar a tantas personas. El desapego a la política es fruto de un variado de factores, impulsa aún más este surgimiento de propuestas populistas que tratan de capitalizar el descontento social. Pues si no fuera suficiente, la irrupción de los social media y la aparición de nuevos problemas, como el proceso de globalización junto a la crisis de la democracia representativa, ha dado este gran avance a estos movimientos populistas. Uno de los rasgos derivados de estas formaciones es su ideario del antiparlamentarismo, principalmente, como hemos sugerido en líneas previas, a consecuencia de la desafección ciudadana hacia las instituciones tradicionales. En parte, el fundamento de ese odio a la representación política parte de una asimilación entre los polos eje izquierda-derecha en lo que respecta al contenido programático, político, social y económico. Una especie de unión socialdemócrata liberal en los asuntos relevantes económicos, aunque no tanto, sí hay que decirlo, en los referentes a los derechos sociales o de tercera generación. Al contrario, por lo tanto, ha cobrado una idea sólida entre la ciudadanía. Nos referimos a esta polarización entre un ideal de pueblo colectivo contra las élites corruptas que estaban en las instituciones. Por lo tanto, desconfían claramente del Parlamento como institución representativa, ofreciéndose ellos, o este grupo, como mediadores representativos, con un comportamiento claramente público, acaso imparlamentario. Así, este debate bronco del Parlamento pasaría o se trasladaría a la esfera pública de los medios de comunicación, con comentarios ofensivos o sin los estándares de calidad que se debieran exigir. Para todo ello, después, transitar de manera individual privada, obviamente abierta al público, en las redes sociales. Es un ciclo que se retroalimenta. ¿Qué hacer ante esta incitación al odio? Aunque donde se halla claramente el discurso de odio sigue siendo en las redes sociales convencionales, como hemos dicho, y las respuestas, incumplimiento de sus políticas de las empresas tecnológicas, no siempre son contundentes o efectivas a la hora de moderar contenidos. Nos estamos refiriendo al proceso de revisión de contenidos. Por otra parte, resulta necesario detenernos que se recurre al término discurso del odio de una forma un tanto ligera, lo que ha derivado también en una banalización del propio sentido del mismo. No es lo mismo burlarse de forma despreciativa que un sentimiento claro de aversión o hostilidad, aunque la frontera entre uno y otro no sea fácil de determinar. Por ello, acudiendo jurídicamente al ordenamiento, aunque requiere una mayor determinación normativa, se refiere a aquellas formas que hemos dicho que difundan, inciten, promueven o justifiquen el odio racial, la xenofobia, en suma, la intolerancia hacia ciertos colectivos. Nuestra sociedad es plural y respeta la diversidad de identidades individuales y colectivas, por lo que no todo choque de ideas o desprecios son actos de humillación, puesto que si banalizamos todo insulto, acabaremos por suprimir el ejercicio de la libertad de expresión, que, como hemos advertido, es la verdadera meta de los promotores de este discurso del odio. La respuesta jurídica no puede ser únicamente sancionar a los hirientes transgresores. En suma, se requiere un equilibrio entre una demostración de firmeza y una tolerancia a los que piensan distinto. La amplificación, mediante la interconectividad de los nuevos usos tecnológicos, por ejemplo, de las redes sociales, comporta necesariamente una esfera pública que confronte y contraste ideas y visiones. Eso sí, teniendo presente que ya no queda en la privacidad de un grupo reducido,
Entendamos, por ejemplo, un chiste en una barra de bar. Por lo que procurar ser respetuosos en nuestras expresiones también es una meta a alcanzar en las sociedades. Hemos iniciado la comunicación identificando la libertad de expresión como piedra angular de toda democracia y libertad, básica de cualquier ciudadano, con el fin de fraguar una opinión pública de calidad vinculada también a la dignidad. Desde la aplicación de las grandes declaraciones de derechos, se reconoce la libertad de expresión como cauce esencial para la formación de una opinión pública libre, fundamento del pluralismo. El discurso de odio, en su definición, son estas expresiones ofensivas y discriminatorias en un contexto multicultural cuando se dirigen a colectivos de personas caracterizados por un rasgo semejante, como puede ser el étnico, cultural, orientación sexual o religioso, o etc. La sociedad de la comunicación ha magnificado el poder de la palabra, multiplicando este efecto entre emisor y múltiples receptores. Además, en estos tiempos que impera el relativismo del todo vale y el rechazo de lo ajeno, por lo que ha proliferado claramente el discurso del odio. La libertad no implica que carezca de límites, aunque perfilarlo requiere una misión doctrinal intrincada. ¿Cuándo una amenaza o un mensaje incitador son ilícitos y cuándo constituye una pura provocación amparada? Esta es nuestra cuestión. El enfoque, a pesar de tener una dimensión multidisciplinar, es mayoritariamente jurídica, o al menos ha tomado el pulso, aunque, como hemos advertido, es un tema espinoso. En este punto, la respuesta europea ha generalizado la tipificación penal de los discursos del odio bajo los conocidos como delitos de odio, si bien no parece que la dimensión represiva penal sea la más adecuada, a la hora, sobre todo, de apreciar la intencionalidad dañina o no del mensaje. En especial, cuando se da una simetría entre la naturaleza transnacional del problema por la comunicación en redes y la globalización. A modo de cierre, se percibe claramente una falsa cultura de la libertad de expresión, sobre todo en la responsabilidad de cada uno de nosotros y en un ascenso de la hipersensibilidad censuradora de la misma. En suma, la concepción jurídica del ejercicio de la libertad de expresión requiere políticas públicas que fomenten la tolerancia. En síntesis, si las expresiones de odio con efectos multiplicadores en las nuevas tecnologías marginan a grupos y colectivos minoritarios, suprimen el principio inclusivo igualitario del equilibrio del mercado de ideas en la esfera pública. Gracias. Saludos.